Anteriormente, vamos o estamos estudiando lo que es un curso de Excel básico y en esta ocasión vamos a continuar con lo que es el estudio de Excel. Ustedes pueden ver acá el entorno de Excel, lo estuvimos explicando en un video anterior. Pueden verlo en nuestro canal, vamos a dejar el enlace por acá. Y en este caso vamos a trabajar o a continuar la descripción del entorno de Excel. Vimos en aquella ocasión la barra de título, la barra de menú y algunas de las acciones que podemos estar realizando con las diferentes barras en Excel, además de los usos que podemos darle a Excel en el área financiera, gerencial y en el área administrativa, así como también la parte educativa. Excel posee la cualidad de ser ampliamente utilizado en los informes gerenciales para manejo de datos, de información. Comentamos también que podemos trabajar bases de datos grandes con Excel. De hecho, Excel tiene en su presentación como hoja de cálculo. Y ustedes observan acá, tenemos lo que son las filas. Las filas vienen con la nomenclatura de números. Están numeradas del 1 hacia lo que es aproximadamente 1.048.576 filas son las que contiene la hoja de cálculo de Excel. Y en cuanto a las columnas, Excel provee de un aproximado de 16.384, según información que encontré en la web, sobre la cantidad de columnas que tiene. Para cada celda tenemos la capacidad, o Excel tiene la capacidad de proveer un ancho de columna de 255 caracteres y 409 puntos de un alto de fila. Entonces, no recuerdo por ahora la nomenclatura de las teclas para llegar hasta la celda final, pero así es como Excel se presenta. En este caso tenemos en la parte acá arriba de manera vertical tenemos las columnas y de manera horizontal tenemos las filas. La combinación de una columna con una fila es lo que llamamos celda y en este caso, por ejemplo, tendríamos acá la columna JN con la fila 1, hacen la celda JN1 y es así como las vamos a estar identificando. Vamos a ver que Excel tiene la particularidad que nos permite combinar algunas celdas y también trabajar con varios tipos de datos en esas celdas. Las celdas en Excel también, además de contener datos, pueden contener fórmulas o relaciones con otras celdas. ¿Cómo nosotros podemos seleccionar celdas? Bueno, con el botón del mouse presionado, hacemos un clic en una celda y luego lo arrastramos y podemos seleccionar diferentes celdas. También podemos combinarlas acá con este botón en menú inicio, combinar celdas. Podemos combinar dos o más celdas. Si damos control Z, eliminamos esa acción. Podemos insertar y eliminar celdas, por cierto. Podemos hacerlo acá, desde esta parte, insertar una fila o columna. Acá no se ve, pero por ejemplo, si tuviésemos datos, vamos a escribir algunos datos por acá. Vamos a poner nombres. Vamos a hacer una pequeña lista. Apellidos. Y vamos a tener acá, por poner algo, tenemos, por ejemplo, estos tres datos. Y si nosotros, por ejemplo, tuviésemos una lista más amplia y en algún momento se nos olvidó agregar algo, podemos insertar acá la fila. O si, por ejemplo, vamos a deshacer eso con control Z, queremos agregar o insertar
una columna, también podemos hacerlo desde acá, cuando la flechita cambia, el cursor cambia, y podemos también eliminarla. Podemos insertarla en un primer momento y luego eliminarla. De la misma manera podemos hacerlo con la parte de las filas, lo repito, insertar o eliminar. Podemos insertar una sola o varias al mismo tiempo. Por ejemplo, acá podríamos insertar estas y ahí nos marca cuáles insertó. Esa es una de las maneras como podemos ir insertando filas y columnas. Vamos a estar viendo también que podemos crear más hojas. En la parte de abajo tenemos la sección o la barra donde aparecen las hojas. Acá tenemos que estamos trabajando en la hoja 1. Podemos cambiarle nombre, por ejemplo, y ponerle el nombre que nosotros queramos. Le podemos poner inicio o el nombre que nos interese. Y también podemos agregar una hoja hay dos maneras o más de una manera de hacerlo. Podemos hacerlo con este botón hoja nueva o también podríamos hacerlo dando clic derecho, insertar y buscar qué queremos insertar. En este caso una hoja nueva y acá nos aparece cómo insertar esa hoja, ponerle nombre. Y vamos a ver acá que podemos agregar o cambiarle nombres a las hojas. En este caso yo le voy a poner otro nombre. Y ya tenemos acá 3 hojas en nuestro libro. También podemos ver cómo guardar el archivo y lo que hacemos es ir a, valga la redundancia, archivo, guardar como. Podemos buscar nuestro lugar donde vamos a guardar esa información y acá ponerle el nombre como lo queremos guardar. Por ejemplo, si queremos guardarlo como libro 1 o mi prueba 1 de Excel, podemos irlo guardando. Acá tenemos, por cierto, el tipo de archivo que queremos guardar. Si es un Excel como nos aparece acá en la versión 2016 o queremos guardarlo como habilitado para macros. Y acá si queremos guardarlo para verse en versiones anteriores. Y existe una serie de formas o tipos en los cuales nosotros podemos guardar nuestro archivo de Excel, dependiendo del uso al cual queremos darle. También podemos, además de trabajar con las celdas combinadas, por ejemplo, acá yo puedo combinar estas dos celdas y ponerle que estos son los datos personales de alguien, de un grupo de personas, y podemos también darle formato a esa letra o a la fuente. Podemos darle un mayor tamaño, cambiarle color tanto de fondo como de color a la fuente. Acá, por ejemplo, yo quiero organizar, acá le vamos a poner un correlativo. Esto si queremos crear una tabla con un encabezado. Eso es solo manera de ejemplificar lo que estoy haciendo. Podemos pedirle que ajuste el ancho de la columna o también podemos en algún momento darle un ancho preferencial. Marcamos las columnas a las cuales vamos a darle un ancho, le damos clic derecho y buscamos darle ancho a la columna, el ancho que nosotros prefiramos. Si queremos establecer un ancho fijo, también lo podemos hacer, o si solo queremos hacerlo con esta columna, también lo podemos hacer ahí. Ancho, pongámosle uno menor a las anteriores y ya tenemos una forma. Podemos copiar formatos si en algún momento lo queremos realizar. Por ejemplo, podríamos copiar este formato. Esta acción
problemas porque tenemos las celdas combinadas. Vamos a quitar la combinación para que no nos dé problemas la copia de formato y podamos ponerle el formato acá. Si se fijaron, si tenemos celdas combinadas, el formato también tenemos que dárselo a una celda combinada. Y acá tenemos ya esto, podemos agregarle, por ejemplo, un borde. Vamos a estar viendo poco a poco cuando vayamos trabajando en nuestros archivos, los tipos de bordes, podemos darle formato al archivo, centrando la información donde nosotros la queremos, o aún si quisiésemos ver ese texto de otra manera, también podemos cambiarle acá al texto la orientación y podemos elegirlo acá con este botón. Vamos a estar utilizando todos estos botones a medida vayamos trabajando en archivos que creemos. También, al igual que podemos cambiarle el ancho a las columnas, podemos hacerlo con las filas. En este caso, si yo veo que mis filas son muy bajitas, tienen alto 14.4, yo podría darles un alto mayor para que se vea una uniformidad. Puedo elegir, por ejemplo, darle a los bordes. Acá elegir todos los bordes. Por supuesto, el de acá no va a cambiar, pero vamos a tener ese cuidado de volverlo a dejar como estaba. Podemos, por cierto, elegir qué tipo de dato va a ser este. Y en ese caso vamos a ver que podemos ponerle que sea texto y podemos cambiarle el tamaño a la letra, copiar ese formato y dárselo a los demás. Al igual que podemos hacerlo acá. Esta letra está diferente, así que podemos copiar ese formato y dárselo a este. Sin embargo, nos va a aparecer como que esto ya no son números, sino que es texto. Podemos ir acá de nuevo y darle que es un formato de número. Si se fijan, cambia a un número con decimales. Si queremos disminuir la cantidad de decimales, le damos a este botón. Si queremos aumentar la cantidad de decimales, porque nos interesa tener más decimales, utilizamos el otro. Siempre vamos a tener la ayuda muy intuitiva del software y podemos ver que cada vez que nosotros nos posicionemos sobre un icono en las diferentes barras de menú, vamos a tener una explicación de para qué nos sirve el icono y qué podemos hacer con él. Así podemos ir dándole formato a nuestros datos. También podemos generar una tabla, por ejemplo acá, con estos datos. Una tabla dinámica y esta ya estaría, digamos, para poder hacer búsquedas u otras acciones que vamos a estar realizando. Voy a darle control Z. Hay varias acciones que vamos a estar revisando en nuestro curso de Excel. Por ejemplo, en el diseño de página, quisiera que lo viéramos. Tenemos, por ejemplo, acá cómo orientar nuestra página, si la queremos de manera vertical o horizontal. Podemos cambiarle esa orientación. No lo vamos a ver acá, pero sí, si le damos en esta vista, abajo tenemos las vistas también, que es la vista normal, la vista diseño de página y la vista con salto de página. Acá vamos, en esta vista con salto de página, vamos a estar viendo las diferentes páginas que tiene nuestro documento y en esta vemos la vista de página.